históricamente a esta situación del RIGI. Es decir, nuestro país se destacó por tener económica y históricamente una primera etapa desde la Revolución de Mayo hasta fines del año 60 en el siglo XIX, por un marcado abandono en la economía colonial. La segunda, desde el 70 hasta el 1929, marca un despliegue en la industria moderna en el marco agroexportador, producto de las necesidades que habían de la guerra. Y acá existe una gran negociación con los países, éramos líderes, éramos un país millonario, porque éramos el granero del mundo, y teníamos crédito, pero malos gestores para cobrar el crédito que nos obligaron a recibir lo que querían vendernos. Un caso de Inglaterra que nos obligó a recibir todo el material en desuso que ellos tenían. Bueno, ajeno a ello, ya Sarmiento, que era un propulsor y un gran pensador federal y con una gran proyección, proyectó el país para que sea federal, integrarlo a través del ferrocarril del Atlántico, que llegaba desde el Atlántico hasta el Pacífico. Desgraciadamente boicotearon la gestión, intereses privados a través del ferrocarril del oeste, y con el cambio de trocha y el abandono y bueno, las corporaciones sindicales que hicieron colapsar el sistema ferroviario por la conveniencia del transporte de camiones, y bueno, ya el sistema gremial ya es de público conocimiento que tiene un peso específico dentro de la economía del país. Pero la primera ley de promoción industrial fue en el 72, la 19640, que fue para promocionar Tierra del Fuego y la Antártida y la isla del Atlántico Sur. Se eximió del pago de los impuestos nacionales a las actividades que se desarrollaran en ese territorio, tanto personas físicas como jurídicas. En el 77, en gobiernos militares y no peronistas, como mal intencionadamente he escuchado por ahí, la promoción industrial promovió las nuevas actividades en industrias geográficas e industriales para lograr la expansión, consolidación, modernización, la reestructuración de la industria, la descentralización de la geografía industrial en el marco de lo que era solamente Buenos Aires. Pero algunas eliminaciones de cosas residuales produjeron que no se llegara a concretar. Pero esto fue obra de Videla, de Rafael Videla, en gobiernos militares. No dejamos de pensar también en la ley de promoción de reconversión vitivinícola, que fue de Viñones también en el 82, donde los objetivos básicos, ninguno se logró. Es decir, compatibilizar la oferta de la uva y del vino, evitando la formación de futuros excedentes, es el problema de todos los años. Mejorar la calidad de los viñedos y de los vinos. No conozco viñatero que no tenga problemas todavía con el tema de los regadíos y de la cosecha, porque no hay quien coseche ni quien haya industrializado en forma masiva los viñedos. Se terminó con el pequeño productor y el sostenimiento de la unidad básica familiar. Se atomizó en pequeños grupos de grandes terratenientes, que son los mismos que se beneficiaron con este sistema de invertirle el dinero que tenían que poner para la industria. Es decir, y no fue controlado. Es decir, el último punto, lo más importante que se establecía, era implementar normas de seguimiento, de fiscalización y de control de la industria, que nunca se logró, porque hubieron normativas contradictorias donde la autoridad de aplicación estuvo en duda siempre hasta el día de la fecha, con grandes juicios sobre los 413 emprendimientos de reconversión vitivinícola en la provincia, que están tirados en una oficina en el cuarto piso, que lo único que han hecho es generar juicios millonarios, honorarios millonarios para un grupo de estudios jurídicos que participaron en la elaboración de esta ley y que
y que siguen vigentes, y que sigue vigente la generación de riqueza para ese grupo de personas. Es lamentable pensar de que quienes se les llena la boca hablando de promoción sean los artífices de la destrucción de la industria y que se hayan enriquecido como ser enriquecidos, que los que estuvieron a cargo de la reconversión sean los dueños del vino de traslado de San Juan, que se destruyera toda la industria vitivinícola, no ha quedado bodega en pie, basta recorrer la provincia para darse cuenta del desastre que hay. Es decir, no hay... cuando yo les traje la idea de avancemos con un Pro San Juan, como lo hicimos en Pro Córdoba, trabajar con la Cancillería, desarrollar las economías específicas de los países, qué es lo que necesitaban para poder exportar y generar una industria a través de la exportación, se hizo todo lo contrario, solo privilegiando el interés de unos pocos que eran los cercanos al poder, que conseguían los decretos de promoción que todos sabemos que tenían un precio. Nadie pagó, fue un desastre, en definitiva se perjudicó la provincia, se fundió el tema de lo que fue la promoción, se fundió el Banco San Juan, y los que hablan y que los escucho hablar se les llena la boca, pero fueron los artífices de que fundieran CABI, y fue el contador, el síndico, el tesorero, pero preguntá quiénes fueron y son los que se pueden hablar de este tema como si supieran qué es lo que conviene a la provincia, cuáles fueron los que destruyeron la provincia. Realmente no entiendo todavía la lógica de que tengan participación estos actores que tendrían que llevarse al silencio, ni hablar del Rigi, que convencer a alguien de afuera de que invierta en un país con un alto problema de inseguridad jurídica, cuando el Fondo Común de Inversión te asegura un 20% de interés sin riesgo alguno, va a ser muy difícil. Realmente es crear castillos en el aire, pero no se dan cuenta que tienen que ofrecer un cambio sustancial en los controles que deberían de existir. A mí me trajeron de Córdoba justamente porque soy técnico informático y manejaba todos los programas de informática, y que cuando llegué no había un solo programa de seguimiento para la promoción industrial ni para la promoción económica. Fue un desastre. Cuando hago el decreto, que lo saqué, el proyecto mío con un programa específico que lo exigíamos con los disquetes, tenían que traer los disquetes semestralmente, fue exigido hasta por una resolución que logré que firmara el gobernador, la 78 del año 93, y que logré que la DGI, por resolución 1341 del 98, la exigiera, y fue el único control cruzado que se usó para hacer el seguimiento de los deferimientos, que resultaron ser un fiasco, fue un desastre, porque no había realmente control más que el informático, y que nunca coincidió lo que decía la declaración jurada con lo que se encontró con las declaraciones juradas, que no hubo juicio, no se habló más del tema. Lo único que logré, cobrar 6 meses y que me echaran de trabajo. Pero esa fue mi pequeña contribución a la promoción, y que te lo hablo desde adentro de lo que fue la promoción. Y es Rigi, no hay quien se haya puesto a hablar con los encargados comerciales de la Cancillería para darse cuenta para dónde va realmente lo que se va a explotar. Realmente no puede ser que el único que entienda de este tema y que hable, y no solo escuche, que sea Mario Capello. Es una persona muy entendida en el tema, que no se le da prensa, y que les ha dicho cómo hay que hacer, dónde, cómo y cuándo, y que es una voz en el vacío que lo aprecio como amigo y como técnico que es, y que ha dicho qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, y que ni siquiera se esté preparando la provincia para esto. Pero
La provincia, Pero, ¿cómo se tiene que preparar? Con un sistema educativo apropiado. No se puede hacer esto a las locas y tontas. Ya se tendría que haber cambiado los programas de estudio, incentivando a los chicos en el tema minería, matemática, tecnología, geología, y es lo que menos se hace. Tenemos un sistema enciclopédico que no funciona, los chicos están desmotivados, no tienen interés en estudiar, terminan el secundario porque el sistema los lleva a terminar, y lamentablemente, te lo digo con tristeza, tengo 7 chicos detenidos en flagrancia por robo, con la secundaria terminada. ¿Y sabes por qué roban? Porque no tienen trabajo, no tienen qué comer. La gente no tiene qué comer, Carlos. Por Dios, no se dan cuenta, pero que alguien que vaya a las comisarías a darse cuenta de que no tienen qué comer, que los chicos no tienen futuro en esta provincia, que vayan al hospital Rawson, que no hay prótesis, órtesis para que se opere la gente, que los juicios contra las compañías de seguro son eternos, cantidad de accidentes que hay, que no hay control sobre el tema de el tránsito, de los accidentes que ocasiona el tránsito. Realmente yo he sido víctima de un accidente en el negocio que tengo en la esquina de mi casa. Se me reía la chica que atropelló al ciclista y encima me destruyó el frente. ¿Qué hacete cargo con el seguro? Encima, te dio la orden. Pero con una violencia de género que yo no puedo hacer nada porque desgraciadamente la protección legal de la ley de violencia de género protege a la mujer. Los hombres estamos desprotegidos de estas agresiones de las mujeres, y el sistema encima las protege y protege al que destruye la propiedad privada, porque entrar en un círculo donde exigir que te paguen lo que te corresponde por el daño que te han hecho es perder plata y tiempo. Es decir, le pido por este medio al gobernador que deje de inaugurar casas que no las va a pagar nadie, que no generan más fuente de trabajo que esta casa. No es una industria la construcción, es un seguro de desempleo que termina en menos de un año, y que el problema sinceramente lo tiene en el sistema educativo, en el sistema sanitario, y que nadie se está ocupando del tema. Te agradezco que me dejes este espacio para que le llegue un mensaje al gobernador que sea distinto de los que recibe, que es para felicitarlo de la gestión que está haciendo. Pero la realidad es otra, Carlos. Bueno, te invito a que vayas al hospital Rawson y camines el primer piso para ver cómo está tirada la gente en el pasillo. Por favor, y las comisarías atestadas de chicos que están pasados de droga. Es decir, realmente estamos mirando por otro lado. La droga se ha instalado en San Juan. ¿Qué están esperando? Que venga la DEA. Justo cuando, Henry, en el mes de julio se cumplen 130 años de la sanción de la ley 1420 de educación laica, gratuita y obligatoria, ¿no es cierto? Por supuesto. Que fue su creador, Domingo Faustino Sarmiento, ¿no es cierto? Que, bueno, él se encargó en la 1868-74 de su presidencia, que no llegó a sancionar una norma sobre ella. Tampoco lo hizo Nicolás Avellaneda. En fin, hay que recrear un poco la historia para ver qué cosas se pueden hacer para mejorar esto que tiene que ver centralmente con la educación, ¿no? Yo creo que si no hacemos eso estamos en el horno. A ver, es un planteo filosófico muy sutil que estás haciendo, porque donde se produjo, el que produjo realmente la revolución educativa fue Pellegrini, fue el que hizo la inauguración de las más de 1000 escuelas. Claro, el que tuvo la idea fue Sarmiento, pero la ley Laine se hizo justo cuando estaba en su frescura Friedrich Nietzsche, donde hablaba del superhombre. El superhombre
que era el mismo hombre racional, que no necesitaba de un Dios para que le dijera qué es lo que era que tenía que hacer o qué era lo que no necesitaba, o que alguien lo controlara para que sea bueno o malo. Uno elige porque tiene el poder racional de decidir qué es lo mejor para sí, pero para eso tiene que estudiar, tiene que aplicar la lógica, tiene que estudiar. Era parte de una lógica filosófica de ese momento que se perdió, porque ya hoy día hablar de filosofía es como si te tomaran como que estás loco. Pero bueno, lamentablemente somos pocos los locos que hablamos de este tema y nos juntamos de vez en cuando para hablar de Friedrich Nietzsche. No, pero yo tengo que insertar naturalmente lo que dice la historia. Roca asume su primera presidencia el 12 de octubre de 1880 y a los pocos meses crea el Consejo Nacional de Educación, el órgano destinado a conducir la política por la educación primaria en el ámbito nacional, y elige a Sarmiento para presidirlo. Creo que estas cosas son las que hay que recordar también, ¿no? Totalmente de acuerdo, un autodidacta como Sarmiento que se preparó sin tener una conducción lógica sobre su formación, te da la pauta del superhombre que era Sarmiento, que te dice la racionalidad que estaba presente en su mente, de que él tenía un principio superador y no egoísta, de enriquecerse y que es el que tiene los funcionarios actuales. La publicación esa que ha subido es vergonzosa del Tribunal de Cuentas, ¿no? A ver, deberían, si tuvieran un poco de ética, tendrían que renunciar, tendrían que hacer desaparecer el Tribunal de Cuentas. No tiene función de jurisdicción penal, porque para eso está la UFI de delitos especiales. Es decir, estamos creando superestructura sobre superestructura, cuando tendríamos que estar pensando en una provincia para producir y que genera trabajo. Se quejan cuando les entran a robar a las casas, pero si son los mismos artífices de lo que están produciendo. Sol Inés la Cruz lo decía, ¿no? En su poesía. Hombre necio acusado de la mujer de lo mismo que generáis. Pero es decir, olvidémonos de la filosofía y de la literatura, tengamos un poco de ética y de moral y reflexionemos sobre realmente que esto va a explotar, ya explotó, y que hoy día me pasó a mí, mañana te puede pasar a vos y ya es tarde. También, Henry, hay que recordar, creo yo, a propósito de la Tribunal de Cuentas, que el que la destruyó a esa figura para que tengan las facultades de ser un órgano realmente interesante, que cuando se hizo nuestra Constitución, creo que fue justamente Gioja. José Luis Gioja. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, pero bueno, ya sabemos por qué me debo de abstener de opinar. No, pero yo sí tengo que recordarlo a eso, naturalmente, porque eso tiene que ver cómo siguió la historia y para qué se hizo eso, justamente para que el tribunal sea un tribunal de cuentas absolutamente laxo y que no sirviera para los tiempos. Y se destruyó el concepto. Entonces, ¿para qué queremos, tratar de lo que decimos, para qué queremos un tribunal de cuentas que sirva solamente para los intereses políticos simplemente? Es decir, ¿cuánto van a ganar cada uno? Es lamentable la conclusión que estás diciendo, pero bueno, es lo que nuestro señor gobernador no ha manifestado que vaya a cambiar, y tampoco le interesa a nuestro señor gobernador los hospitales ni la educación, porque no lo he visto transitar por ninguna escuela con la cantidad de ausencia de chicos que hay en las escuelas, porque no tienen que comer ni plata para el colectivo. Primero hay que, si me permitís, Henry, primero hay que buscar los responsables
los funcionarios responsables para informar a su superior lo que está pasando en su área, si bien sea en este caso de salud, a los efectos de llevarle a información primero al ministro y después al gobernador o viceversa. Lo importante de esto es cómo mejoramos esa situación. ¿Entendés? Porque si no, nos van a decir, dejamos pasar, bueno, dejemos pasar hasta que venga otra elección. ¿Qué sé yo lo que queremos hacer? Ya se está preparando, Gioja y UNIAP, pues ya se han unido para hacer una sola lista, ¿no es cierto?, para las elecciones que vienen, que son las de medio término. Y por supuesto, esa paz interna que, entre comillas, es la que, bueno, significa la continuidad de más de lo mismo. Si me permitió un breve análisis político, que no es mi competencia, decime qué diferencia hay entre Sergio Uñac y Orrego. Para mí sigue gobernando Uñac, si controla todo. Uñac, Orrego solamente hace lo que le dejó hacer, le deja hacer Uñac. Tiene mayoría en la Cámara de Diputados, tiene 10 jueces, tiene senadores, tiene... ¿Qué es lo que... Fiscales. ¿Quién gobierna? ¿Y quién habla de Uñac? Lo felicito, espero que algún día Uñac me convoque, porque va a ser el próximo, ya maneja la provincia, pero que me tenga en cuenta, algo le puedo sumar. Es lamentable lo que te estoy diciendo, pero bueno, la verdad... Acá te está escribiendo alguien que está escuchando, ¿eh? Bueno. Dice, hola, buenos días, mi nombre es Inés Díaz, vivo en Rivadavia, como estoy en desacuerdo con la gran mayoría de lo que dice el señor. Bueno. Pero mi opinión es que cuando dice que la gente no trabaja porque no tiene trabajo, eso es una mentira, y hasta él lo sabe el mejor pintado, es solo que los dirigentes políticos los acostumbra a vivir sin sacrificio. El doctor abogado se confundió, ahí, el abogado se confundió, feo, espero que lo pasen por mensaje, acá lo estamos pasando, ¿eh? Sí, no, está bien, es un punto de vista de alguien que... No, porque algunos no sale de su casa, y espero que no salga de su casa, pues no sabe lo que pasa. Bueno, Rivadavia es una zona protegida, pero que vaya a la bebida, que vaya a la comisaría 34, que vaya al barrio Los Andes, por favor, señores, no hay trabajo. Realmente no saben, realmente ellos deben estar seguros. Si vive en Rivadavia, seguramente ya tiene asegurado su futuro. Bueno, Henry, pero bueno, es lo que tenemos. Gracias, Dale, un abrazo, Carlos. Gracias. Bueno, ahí estaba Henry Peralta diciendo lo suyo. Bueno, la gente contesta, la gente le damos paso para que diga lo que tiene que decir o lo que quiere decir en un momento difícil, muy controvertido, con una economía complicada, por decir algo, ¿no? Porque creo que estamos claramente en una situación complicada. Así que lo importante de esto es